Con mi saludo cordial a la distinguida audiencia que hoy se ha dado cita para ser partícipe de este programa virtual denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores, de la sección de literatura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja. En esta ocasión contamos con la grata presencia del doctor Jaime Pozo Monteros. El doctor Jaime es un asiduo lector, gestor cultural y dentro del ámbito de la literatura, pues es uno de los más destacados personajes en el arte dramático, en la poesía, y por eso la presencia suya, querido Jaime, en esta ocasión para mantener esta entrevista en torno a su producción. Bienvenido, doctor Jaime, sus primeras palabras para este programa. Y muchísimas gracias, doctor Galito, por la generosidad que ha tenido usted de invitarme para conversar sobre aspectos inherentes al teatro, fundamentalmente. Yo aprovecho la oportunidad para felicitar a la Casa de la Cultura por esta extraordinaria iniciativa que, que tiene, pues, y que a través de su dirección ha sido posible de poder, si se quiere, democratizar la palabra, pero también enterarnos sobre la producción creadora, artística de algunos personajes de la ciudad que son miembros de la Casa de la Cultura. Yo he observado y escuchado detenidamente a otras personas que igual usted les ha invitado para conversar. Así es de que estoy muy agradecido por su generosidad. Estoy a sus órdenes. Bienvenido, Jaime. Bienvenido, Jaime, para la audiencia que se va conectando. Quiero de manera muy sucinta leer la biografía intelectual, profesional del doctor Jaime. Jaime Pozo Monteros es lojano, estudió en las Universidades Nacional de Loja y Pilar del Río, de Cuba, en donde obtuvo los títulos de abogado de los tribunales de justicia. Es doctor en jurisprudencia y los diplomados en planificación y evaluación de proyectos y en administración de cooperativas sociales, en su orden. En el campo teatral es ex becario de la UNESCO en dirección escénica y actuación. Aprobó 4 años de estudio en la Escuela de Teatro del Instituto de Cultura y Arte de la Universidad Nacional de Loja de aquel entonces, e integró la agrupación teatral de la misma institución. Entre sus cargos se ha desempeñado como docente en varias instituciones, en la Universidad Técnica Particular de Loja, eh, ha sido también capacitador eh, en varias instituciones provinciales del país director, profesor de teatro del ICA, de la Universidad Nacional de Loja, de la Casa de la Cultura, del Honorable Consejo Provincial y de algunos colegios de la ciudad como la Inmaculada, Santa Mariana de Jesús, Daniel Álvarez Burneo, Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi. Ha ocupado algunos cargos administrativos y en el campo de las letras fue editorialista del noticiario Meridiano, de Radio Centinela del Sur y de los periódicos El Mundo, El Siglo, Frontera Sur,
de la ciudad de Loja. Es autor de varias guías didácticas para la Universidad Técnica Particular de Loja. Es autor de 40 poemas y de 12 obras de teatro de actores y 8 folletos sobre teatro, geografía turística, ciencias de la respiración, expresión corporal, folclore, educación rítmica, juegos populares, etc. Ha sido dirigente estudiantil y tiene pues una serie de acuerdos y condecoraciones al mérito cultural y educativo a nivel nacional, regional, provincial y cantonal. Esta es en síntesis su vida en el plano de la cultura, de la docencia y en especial del teatro, para el cual ha sido convocado nuestro querido amigo Jaime Pozo en esta ocasión, en este programa virtual denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Bienvenido, estimado Jaime, y empezamos con la primera inquietud. Vamos a empezar por el teatro, perdón, por la poesía. Usted es autor de varios poemas. Tiene usted ahí para conformar un libro sobre su poesía. Háblenos un poco de esta disciplina tan hermosa, ¿no? Estéticamente hablando, ¿no? ¿Cómo así usted, cómo inició, de dónde le viene esa vena poética? Adelante, Jaime. Gracias. Bueno, yo creo que es importante también indicar de que no tengo ninguna formación en el campo de la lengua y la literatura, como usted conoce perfectamente bien. Pero mi abuelo, el Manuel Ignacio Monteros Valdivieso, era un hombre que escribió algunas obras, tanto al interior del país como en Cuba, y siempre me gustó leerlo, ¿no? Él escribía poesía, pero fundamentalmente se dedicó a las ciencias médicas. Él escribió, por ejemplo, el primer diccionario de histología en el mundo y era uno de los más importantes escritores que tenía Europa en la época de la Revolución Cubana. Pero a mí, sinceramente, me ha encantado ocupar mi tiempo en leer a Manuel Agustín Aguirre. Bueno, hay tantos poetas lojanos y del Ecuador también, por supuesto, que me han motivado a escribir. Pero indudablemente uno cuando pierde lo más preciado en la vida, que es las personas que nos dieron la vida, me imagino que todos quisiéramos leer, escribir unas letras, unos cuantos reglones, en, si se quiere, como una expresión de gratitud. Por eso es que el primer poema que escribí fue a mi mamá. Yo no sé si le conté a ustedes, yo me siento muy honrado de provenir de una madre eh, ejemplar en el trabajo. Ella vivía de lavado de ropa ajena, porque mi papá se había muerto pues muy temprano, si se quiere, ¿no? Cuando yo apenas tenía un mes de nacido. Entonces, ya iba creciendo y algún momento leí sobre este tema de la revolución industrial. Y lo relacioné, sinceramente, de manera espontánea con mi madre, ¿no? Parecería absurdo, pero encontramos que en la revolución industrial se afectó muchísimo a esta gran cantidad de mujeres que trabajaban como lavando ropa ajena ahí en el río Zamora. Y mi madre era una de ellas. Y recuerdo perfectamente bien que una vez me mandó a dejar la ropa a una de sus clientas, yo había tenido unos 10 años. Y la señora nos devolvió la ropa, porque dijo de que la ropa tiene que estar seca.
Y la ilusión de mi madre, pues que ya se imaginan, me mandó a dejar la ropa seguramente porque no tenía con qué comprar los productos y tales, así que me dijo, con esa plata, entonces vienes comprando ahí en el mercado. Yo vivía o vivíamos cerca del mercado de San Sebastián. Entonces, todas esas vivencias a uno se le va acumulando. Y más tarde, pues entendí ya con claridad cuál era el problema de no solo de mi madre, sino de toda esa gran legión de mujeres que vivían de lavado de ropa, porque ya cuando tenía como unos 12 años, tal vez más, me mandó mi mamá que les pregunte a sus clientas que si tal vez tenían algo que lavar. Y ahí es que me dijeron a mí, dile a tu mamita que lamentablemente yo tengo ahora ya una lavadora eléctrica y que por lo tanto ya no voy a necesitar de sus servicios, que lo lamentamos profundamente. Entonces ahí escribí un poema que se llama A mi madre. No sé ¿Lo tiene publicado ya? ¿Lo si, publicaba el poema alguna vez? no, no he publicado, sabe que los poemas casi no los he publicado, ¿no? Algún momento quería, cuando hice, porque también escribí una obra sobre ella, que se llamaba El día en que se durmió el sol, que lo hicimos en oportunidad de un pedido del Colegio Técnico Daniel Álvarez Burneo, que querían que se haga el montaje de una obra para presentarla ahí en las fiestas patronales. Entonces, escribí esa obra y lo que es la vida, ¿no? Por coincidencia, en Guayaquil había un encuentro nacional de escritores. Yo no sé quién en realidad le pidió al hermano José García, que era el rector en esa época, de que le gustaría que una obra que la han presentado en Loja se la presente en Guayaquil. Entonces nos fuimos a Guayaquil con el doctor Galo Guamán, pues el doctor Galo Guamán, el doctor Ángel Yepes también, y el elenco de teatreros y músicos también, porque es una obra de música, teatro y poesía. Y la llevamos allá a Guayaquil. Entonces, fue una experiencia muy maravillosa porque en ese acto estaba un señor que, no recuerdo el nombre en ese momento, pero era el hombre que regularmente hacía los comentarios del cine a nivel mundial a través de Telecentro, ¿no? Entonces, este señor nos invitó a la casa y me hizo una entrevista. Y en esa entrevista se publicó en el Expreso de Guayaquil, en 2 páginas, se puede imaginar. Y, y por Qué bueno. coincidencia, sí, por coincidencia había un editorialista del diario El Universo, que era el doctor Hugo Guillermo González, que había estado también viéndolo ahí, pero me decía después que estaba tan ocupado que tuvo que retirarse, pero pensando en que en cualquier momento conversábamos en Loja. Entonces él escribió el editorial del Universo a esta obra del día en que se durmió el sol. Así es de que por ahí comenzamos a escribir, después Qué bueno. escribí, no sé, me preguntaba algo. Una vez le decía que qué interesante este inicio en el campo de la literatura. Usted dijo algo muy, muy puntual en cuanto a que usted no tiene una formación literaria académica. Sin embargo, sobre todo en el caso de la poesía, pues no se necesita tener ese tipo de formación, sino más bien una formación interior como producto de motivaciones muy fuertes que en la vida se dan, ¿no? Yo aquí he tenido la oportunidad de entrevistar a varios poetas y le comento que una gran mayoría de ellos
que siempre les he preguntado cómo así la poesía, cuáles son sus influencias, y una gran mayoría me han dicho lo que usted me acaba de decir, la influencia de la madre. En verdad, el papel de la madre es tan vital en muchos asuntos, yo diría en todo lo vital de la vida, ¿no? Y eso hace que uno se vea motivado, inspirado y pueda llegar a producir poesía, ¿no? Es interesante todo lo que usted señala, ese trajinar por la vida que a veces es duro, pero que uno sabe enfrentarlo, ¿no? Y eso es enriquecedor en medio a veces de las experiencias dolorosas que eso puede representar, ¿no? Porque ese tipo de experiencias dolorosas y también, que mejor, las experiencias lindas, hermosas como las que usted acaba de comentar, también esa vinculación de la poesía con el teatro. Y justamente hablando ya de teatro como tal, por ahí yo creo que esos son los primeros inicios, o cómo empezó usted en el teatro. A ver, primero sabe que mi mamá no sabía que yo haya tenido, vamos a ver, tenía 15 años y el Instituto de Cultura y Arte de la universidad convocaba a los jóvenes y a los niños a cursos de teatro que los dirigía un señor que se llamaba Marco, a ver, era Marco Muñoz, un hombre muy conocido en el ámbito del teatro y del cine. Entonces yo me iba a esas Uno clases. creo de los primeros, ¿no? Sí, así Perdón, fue. este señor Muñoz creo que fue uno de los primeros teatreros de aquí de Loja. Sí, aunque él ha vivido mucho tiempo allá en Guayaquil, pero él era un hombre muy formado, ¿no? Muy formado en el Sí, campo sí, sí, he del teatro. escuchado. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero he escuchado mucho de él. Hace unos 10 años la Universidad Nacional lo invitó y hicieron una película, según me Mm. enteré, pero no tuve la suerte de verlo. Pero en Loja también había otro personaje muy interesante que se llamaba Leonardo Costa, no sé si usted ha escuchado, Claro, él reside ahora en en México. México. Creo que Eh, todavía vive. Vive Sí. todavía. Pero uno de los personajes que realmente, de acuerdo, desde mi punto de vista, que era muy conocido a nivel nacional, era Carlos Martínez Borja. Y la universidad lo trajo para que Carlos Martínez Borja, entonces una vez que ya se creó, si se quiere, de manera oficial, este Instituto de Cultura y Arte de la universidad, que tenía tres secciones, la sección de teatro, la sección de música y la sección de pintura. Entonces, en música el director era el maestro Edgar Palacios. En pintura había un señor Gerardo Sáenz, era un chileno que lo trajeron. Y en teatro, pues era Carlos Martínez Borja. Entonces yo seguía pues estos cursos calladito de mi mamá, después convocaron a las personas que teníamos interés, nos convocaron para que si queremos pudiésemos participar de una obra que regularmente las clases eran a partir de las 7:30 de la noche hasta las 9. Y antes nosotros pues, a dormir ya a las 7 de la noche estábamos durmiendo. Entonces le pedía la bendición a mi mamá, me iba a dormir, pero al final me salía por la otra puerta y me iba a las clases de teatro. Y me encantaba realmente esta actividad. Eh, Esto me costó de que al final mi mamá algún momento me mande votando porque ya descubrió que yo estaba en estas clases, ¿no? Porque una vecina le ha dicho, nosotros vivíamos cerca de la radio Centinela del Sur. De hecho, oye, Rosarito, ¿qué? El negrito Jaime ha sabido ser payaso, actor, disque. No, dice, no, él no. Que Dios no quiera, dice, porque es payaso, esos actores pues, se dedican a la droga y tanto asunto, ¿no? Bueno, ¿y cómo así me dice? No, si esta noche se presenta en el Teatro Bolívar, dijo don Adriano López, se refería al licenciado Adriano, él era el Claro. que dirigía el noticiario Meridiano, ¿no? Dijo de que esta noche se presenta en el Teatro Bolívar, y ahí dijeron el nombre del negrito, de
Jaime, ¿no es cierto? Sí, Jaime. Bueno, A usted le decían el negrito, ¿no? sí. Entonces, ya comenzó la obra, pues era el estreno de una obra que se llamaba el, bueno, era una obra de El casamiento a la fuerza de Molière. Yo hacía Desganarén y ya salgo pues a actuar cuando de pronto yo la veo a mi mamá con dos policías y me fui retrocediendo. Pero el maestro, el director, pues, Carlos Martínez, que estaba manejando el asunto de la iluminación y del sonido, pero de una cachetada, me mandó otra vez al escenario. Y claro, me dijo una palabra que no la puedo decir en este momento. Bueno, pues sí, y terminamos la obra, pero yo cuando terminé el acto donde estaba actuando, ya entré pues hacia atrás y le digo, mi mami está ahí con dos policías y me va a llevar. Entonces me metió en un cajón donde estaban los trajes de toda la obra. Ahí me metió en ese cajón. Y a la medida pues que iban ya terminando los actos, se iban sacando los trajes y ponían encima mío los trajes y una piedrita pues, le puso ahí en el baúl para que por ahí entre el aire. Mi pobre madre se puede imaginar. Después había estado buscándome ahí con los policías. Hasta el Gallinero habían llegado al Teatro Bolívar para ver si me podían encontrar y no me encontraron. Y me llevaron en una camioneta, pues ya les había dicho, ahí está Jaime. Y me salí de mi casa como 10 años. Y tremendo, una experiencia muy, muy fuerte porque se puede imaginar que un muchacho de esa edad que no tenía dónde comer, dónde dormir. Yo dormía, se puede imaginar, donde un amigo de apellido Ortega que me hacía entrar a las 9:30 de la noche por la ventana del segundo piso, pues me mandaba un cordel y iba subiendo hasta llegar ahí. La mamá era profesora, entonces la mamá salía todas las mañanas a las 6:30 ya se iba porque trabajaba en el valle, pero yo a las 6 ya estaba metido en el closet donde estaba la ropa y hasta que me descubrieron. Bueno, lo cierto es que Experiencias, ¿no? sí, entonces Qué había un experiencias, señor, qué anécdotas. sí, no sé, a lo mejor lo conoce, había un señor, era el maestro Vicuña, que era el hombre que confeccionaba los abrigos aquí en Loja. Pues iba la gente de dinero, ¿no? Y yo me hice amigo de Pancho, que era el hijo, y él vuelta me llevaba a comer en su casa, así mismo callada, hasta que me descubrieron. Pero la mamá, que era una santa mujer, me acarició, lloró y me dijo que debo ir a mi casa. Yo le dije que no, que yo ya no quiero irme a mi casa. Entonces, que a mí me gusta el teatro. Pero ella decía, pero de eso no puedes vivir, mijito, decía. Mejor aprende a hacer abrigos. Y aprende a hacer abrigos. Y si te gusta en realidad, si te sigue gustando eso, pues entonces yo te voy a permitir que salgas, porque quiero que vivas en mi casa, aquí vas a comer con toda la tranquilidad. Y doctor Galito, pues aprendí a hacer abrigos. Fue una experiencia realmente maravillosa. Eso era de mañana, tarde y por la noche corría las clases de teatro que, insisto, se siguieron realizando en horarios de la noche, de 7 a 9 de la noche. Cuando la vocación llama, qué bien, ¿no? Uno hace todo lo posible para que uno pueda realizarse en lo que a uno le gusta. Yo creo que ese ha sido uno de los factores muy esenciales en su vida, en su trayectoria como actor, como director, como escritor de teatro, ¿no? Y digo, son tantas las anécdotas y las cosas que aquí podríamos darnos toda Claro, una larga jornada de diálogos muy enriquecedores al respecto, pero por cuestiones de tiempo quisiera concentrarme en una de sus últimas obras dramáticas,
Tengo aquí en mi poder uno de sus libros que es El color de la tristeza. Para la audiencia puede ahí apreciar el libro de Jaime Pozo, el libro de teatro, El color de la tristeza. Aquí en este libro eh, hay el comentario de un gran cultor de la vida literaria, William Yanes. Él, aquí entre varios párrafos que tiene escritos a favor de su obra, dice: El color de la tristeza es una obra didáctica y funcional que resume todo aquello, una obra sin complicaciones técnicas a la hora de ser llevada a escena, recomendada para que los alumnos y maestros en los establecimientos educativos, los grupos de teatro aficionados y profesionales o quienes tengan apego a las artes escénicas puedan hacer de ella una efectiva herramienta de concienciación hacia el público, hacia la sociedad, como parte del rol formativo que deben cumplir las artes, en este caso el tan antiguo como querido teatro que aquí señala William Bryanes. Hay todo un historial en toda esta obra. Cuéntenos un poco de este historial de esta pieza dramática, Jaime. Bueno, ustedes recordarán de que mucha gente comenzó a salir del país y a la medida que iban saliendo, a veces el jefe de familia, otras veces la jefa de familia, y quedaban los niños bajo el amparo a veces de un familiar, pero también muchas veces de vecinos, de amigos. Y en esa época yo estaba trabajando en las Marianas y en las improvisaciones que se hacían en el club de teatro. Me enteraba de algunas historias realmente conmovedoras porque muchas de ellas, muchas de las estudiantes vivían con los abuelitos, a veces con el padrastro. Entonces dije, voy a escribir una obra que motive a la gente para que no salga, ¿no? Porque las consecuencias de la ruptura de estos vínculos matrimoniales, de la ruptura de la familia, afectaba fundamentalmente a los hijos, porque muchos de ellos los ponían en los colegios, perdían el año, se dedicaron a consumir droga. Es decir, la libertad que se tiene, pues la utilizaron mal porque no iba acompañado de la responsabilidad. Entonces, repito, decidí escribir esa obra para motivar a la gente que no se vaya, decirles a las madres de familia que es más importante que los hijos nos sigamos viendo en los ojos de ellas, sigamos escuchando sus consejos, sus llamados de atención antes que el otro. Entonces, por eso es que hay una parte donde la mamá que se fue, pues, y regresó como después de 15 años. La niña quedó con una tía. Y cuando ya vino a Loja, pues ya vino una mujer acabada, pero claro, trajo mucho dinero, pero tenía el Alzheimer. Y cuando fue a buscarla, a su hija, todo había cambiado. Los árboles ya no habían. Las cuchas de los pájaros que habían en los árboles habían sido derribados porque no les importaba sus secretos guardados. Por eso dice ahí un poema dentro de esa obra. Dice, hoy los sauces del Zamora solo pasan llorando y a nadie los visita. Hasta eso han prohibido. Ahí hablaba sobre este asunto tan importante que uno no debe olvidar, pues, ¿no? La memoria histórica. Y en la memoria histórica están la gente que se nos fueron también. Entonces, lo duro de esta mujer fue que cuando ella retornó,
Al final, la vida le enseñó a quererla a la persona con quien vivía, ¿no? Que era la tía. Pero pues ahí nace el conflicto de que, ¿y ahora? La chica ya se dio cuenta pues, que quién era ella, pero la tía pues, se puso en jaque porque sí se puede imaginar a una niña que se quedó cuando tenía 3 años y ya ella ya terminó hasta el colegio y que venga la mamá a querérsela llevar, tremendo. Así es de que decidió, de acuerdo al trama de la obra, la tía decidió salir del país con la hija, con Verónica. Verónica Sánchez es el personaje, el nombre que se le puso. Y se fue al aeropuerto. Y total, pues en el aeropuerto va la mamá. Va la mamá y se encuentra con la hija otra vez. Y la tía tuvo temor de que la hija se vaya con la mamá y ya no se, y no viaje con ella. Pero total, al final, pues, no sé si usted recuerda, porque usted nos honró con su presencia en el estreno de la obra, que Verónica Sánchez la llamó a la tía, le cogió la mano derecha a la tía y con la mano izquierda a la mamá. Y la gente cuando se terminó la obra, pues subió al escenario a preguntarme, ¿y con quién se fue Verónica Sánchez? Porque la gente está mal acostumbrada de que en las obras se pongan las soluciones a los problemas que nosotros tenemos la obligación de plantearlos desde el punto de vista artístico, ¿no? Entonces yo les Claro, a pregunté, propósito de lo artístico, por ejemplo, perdone la interrupción, en las obras literarias propiamente, en la novela, en el cuento y por ende en el teatro, se aplica pues esta técnica, ¿no? En donde el lector, o en este caso el, la persona que está expectando la obra teatral, pues con esa técnica suya pasa a formar parte de la obra como tal, porque a dónde se fue, ahí la respuesta podría ser, bueno, concluye tú, ¿no? En fin, entonces ese es un dato muy interesante de inmiscuirlo al espectador o al lector dentro de la trama propiamente, pues, de lo que es en este caso la obra teatral. Perdón, Jaime, ¿cuántas, ya ha tenido yo creo que algunas presentaciones esta obra teatral? Cuéntenos un poco al respecto. ¿sabe que esta obra tuvo siquiera 40 presentaciones? Esta Qué obra la bueno. llevé a Quito, la llevé a Machala, en la provincia de Loja se presentó en casi todos los cantones de la provincia. El, un gesto que aprovecho la oportunidad, que fue un gesto maravilloso, pues porque ya sabe que no podemos vivir, nadie puede vivir de lo que escribe, ¿no? Porque hasta los libritos, ¿sabes? Dicen, saben que no tengo dinero, pero póngame aquí una dedicatoria y ¿cuándo nos podemos ver para pagarle? Pero eso no, eso no sucede. O a veces hay que regalar la obra porque se acuerda, Exactamente. no sé si usted recuerda la anécdota del escritor lojano Carlos Carrión, Muy bien, que muy cuando él bien. escribía, terminaba la hojita de trabajo, es que les decía a sus hijos, ¿quién me da 20 centavos por esta hoja? Nadie dice. Y sin embargo, si voy donde el carpintero, pues tengo que pagarle Claro por que su sí. obra, dice, y en cambio el escritor no es reconocido, y es una gran verdad. Uno en vez de salir ganando, entre comillas, sale perdiendo, me refiero económicamente, porque en muchos de los casos hay que regalar el libro. A Exactamente. veces usted le ofrece al amigo, le ofrece a alguien, dice no tengo, si quieres ya te doy después, y en verdad a veces después nunca llega, ¿no? Salvo ciertas personas que por supuesto conocen el esfuerzo que hace el escritor, ¿no? Para llevar a cabo pues esta producción, son los que, y muy pocos los que reconocen, ¿no? Claro, esto es una enorme pena, usted lo conoce, ¿no? Y al respecto, usted sabe, las políticas culturales en nuestro país, pues casi
muy poco en nada favorecen al cultor del teatro, de la literatura en general, ¿no? Sin embargo, digo, miren, el esfuerzo, y eso es lo trascendente, el esfuerzo que en este caso el autor, el director de la obra de teatro lleva a cabo, como el caso suyo, imagínense 40 presentaciones, que es algo muy interesante. Entonces la pregunta Sí. iba marcada en este sentido. ¿A qué se debe que usted ha podido, con todo el esfuerzo que ello implica, y por supuesto también con la ayuda que sí aparece de vez en cuando de una institución, de una persona, ¿no? Y a partir de eso, pues, es verdad que uno puede generar estos espacios. Cuando usted habla del color de la tristeza, parece que por ahí está un poco el impacto, ¿no? Ujú. Usted, yo diría que es un maestro en tratar los problemas, los dilemas humanos, ¿no? Aquellos, como este caso de la migración y de las consecuencias que produce en la familia, en la sociedad, una especie de nostalgia, de tristeza, de dolor tan especial, y justamente esa tristeza tiene un color, yo diría negro, un color, o también colores, uy, perdón por decir negro, porque a veces uno asocia lo negro como lo fatal, ¿no? Y no debería ser así. Pero esos colores que aquí veo que es una enorme y linda metáfora, justamente hace ver los diferentes problemas humanos. Y cuando el espectador, en este caso, aprecia la obra, por supuesto que en él se despierta una serie de situaciones que también de una o de otra manera en la realidad las ha vivido. Acá esta ficción, la obra como ficción, usted sabe, tiene un profundo contenido social ya en la realidad. Yo creo que por ahí, me atrevo yo a decir eso, por ahí estaría un poco o no un poco, sino bastante, yo diría, la aceptación que ha tenido esta obra teatral. Claro, sabe que hay un asunto bien importante en esta obra. A ver, la Casa de la Cultura tuvo la gentileza de ayudarme en la época del doctor Paladines, pero cuando me dijo cuántas obras desearía Jaime, entonces yo le decía, pues unas 1000. No, dice, aquí 400 Es regularmente, demasiado. estamos que, Claro. claro. Pero yo decía, pues porque he sido un hombre que tengo confianza en mis amigos. Usted sabe que hemos estado vinculados toda nuestra vida a la educación, entonces me conocían los maestros, me conocen los maestros, los Los cargos que, mismos alumnos. exactamente, los cargos que he desempeñado como director provincial de cultura, todo ese asunto, pues entonces yo siempre pasé en la provincia, vinculándome con los alcaldes, dictando talleres de teatro, de actuación, de dirección, de expresión corporal a los maestros. Entonces había gente que me conocía, pues y que me conoce. Entonces lo cierto es que, para no alargar este asunto, la Casa de la Cultura me ayudó con los materiales, pero la hicimos la obra en otro lado por consejo del doctor Carlitos Carrión. Entonces saqué 1500 ejemplares eran. Claro, creíamos que era una locura eso. Tal es así que el día de la presentación de la obra, que usted también nos honró con la presencia, parece que sí estuvo ahí, ¿no? Un momento estuvo, Sí, después se y fue. también con una breve prólogo aquí mismo en su libro, ¿no? Sí, Entonces he estado un poco de cerca en su trajinar con uno de sus queridos hijos intelectuales. sí. ¿Y sabe cuántas obras se vendieron al final? 5000 obras. Porque Fíjese. hice yo una nueva edición porque me faltaron, pero claro, hubo una actitud extremadamente generosa de muchas personas, como por ejemplo la rectora de la unidad educativa, Ángel Pastrana, que ellos tenían extensiones en toda la provincia, pero claro, me dijeron, si usted nos ayuda, por ejemplo, a dar un curso por ejemplo, uno en Puyango, para que vaya la gente que estaba cerca de Puyango. Y así dictamos los talleres, solo ellos me compraron como casi 600 obras, ¿no? ¿Se puede imaginar? Ah, 600 yo, obras. mire que yo me atrevo aquí a decir que de quienes escriben, sobre todo en Loja,
el que más ha vendido, al menos en este caso de su obra, Sí, ha sido usted. Ese es un enorme privilegio, miren, el poder vender un libro, porque es difícil, es bien difícil. Claro, sí. acá la enorme ventaja es por la oportunidad de poderlo presentar en las tablas, como se dice, ¿no? Entonces, eso hace que la gente se interese, ¿no? Por eso, mi felicitación más sentida a usted por todo el trabajo que está llevando a cabo y en esta, pues, entrevista que queda plasmada su actuación, su calidad de artista en el campo del teatro, de la representación escénica en general, pues nuestra audiencia que nos está observando y luego los que puedan conectarse, pues, y vean lo que usted ha sido. Por eso, por cuestiones de tiempo, sus palabras finales en torno a la obra y en general en torno a su producción, mi estimado Jaime. Bueno, muchísimas gracias otra vez por la invitación, por este tiempo tan bonito que se nos ha ido demasiado rápido. Eh, Gracias a las personas que después dedican un poco de su tiempo a escuchar por lo menos esta conversación. Eh, Quedan invitados, yo creo que máximo en 2 meses vamos a hacer el estreno de la obra, de una obra que usted la leyó, pero claro, le agregué otro acto que se llama ¿Quién decide por mí? Que se planteamos el problema del aborto, ¿no? Y ahí vamos también a publicar algunos poemitas de los que hemos conversado para que los lojanos, los amantes del teatro y de la literatura en general puedan compartir. Así es de que quedo muy feliz de haber conversado con usted. Muchas Muchas gracias. gracias a usted, Jaime. Estoy seguro que usted tiene más proyectos como el que acaba de manifestar, porque cuando uno asume una vocación, en verdad, solo termina con la muerte. Uno sigue produciendo, sigue concentrado, trabajando, pensando, proyectándose, ¿no?, en este tipo de manifestaciones. Reitero a ustedes mi felicitación y mi agradecimiento por esta entrevista y por ende a la distinguida audiencia que se ha dado cita y a quienes luego también se darán cita para ser espectadores de este diálogo que aquí hemos mantenido con usted. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento a usted y a la querida audiencia que siempre nos está acompañando dentro de este programa La Literatura Lojana en la voz de sus autores. Hoy hemos conversado con el escritor, con el gestor cultural, con el docente, con el apasionado en las artes escénicas, el doctor Jaime Pozo Monteros. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y mi abrazo a usted y a la audiencia.